El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, ante todo, desearles un feliz año, que este año 2023 pues realmente sea un año donde podamos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra relación con nuestros cónyuges, en el trabajo, en la salud y sobre todo que podamos andar en la voluntad de Dios, ¿no? Porque creo que haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, pues todo va a salir bien y va a salir mejor. Quiero compartir con ustedes un tema que está basado precisamente en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 22. Y en este capítulo vamos a hablar un poco acerca del rey Acab. El rey Acab, como ustedes saben, fue esposo de Jezabel, que fue una de las reinas más perversas que tuvo Israel. Y dicho sea paso que Acab también fue un hombre que se dejó manipular por ella y empezó a hacer cosas que realmente a Dios no le agradaban. Y este hombre, en realidad, yo creo que estaba mal con Dios, al tener una mujer que era prácticamente una bruja, ¿no? En el sentido de que también tenía relación con el mundo de las tinieblas, era una de las que había promovido el culto a Baal, a Astoret, y había paganizado prácticamente a la nación de Israel. Y acá ella decía amén a todo lo que decía su mujer. Ahora, este hombre en una ocasión pues tuvo la idea de recuperar un territorio que pertenecía a Israel, y para eso invitó al rey Josafat para que lo acompañe en esta empresa. Antes de eso, él mandó llamar a varios profetas para que le confirmen si es que debía emprender este viaje o no, y muchos de ellos le dijeron que sí, pero al final se llevó un gran chasco. Yo me pongo a pensar que en estos tiempos finales, la humanidad escucha de todo. Han aparecido nuevas ideologías, filosofías y teologías. Y parece raro decirlo, pero sí hay nuevas formas de interpretar la Biblia y de las más descabelladas, saliéndose de la ortodoxia bíblica para decir las cosas que a la gente le gusta escuchar, pero no se habla de arrepentimiento ni de conversión. Se prefiere hablar de prosperidad, de desarrollo personal, con frases o clichés llamativos, pero de ninguna manera llevan a la gente a que se confronte con su propia realidad espiritual. En esas nuevas corrientes no hay manera de hablarles de pecado, de arrepentimiento, de salvación, infierno o lago de fuego. A veces estos temas son los que menos se escuchan en algunos sermones, no quiero decir en todos. Y el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, cuando le dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y eso es lo que nos toca ver en estos tiempos. La gente quiere profetas que la halaguen, que la engrían, que no la asusten. En otras palabras, quiere profetas a su medida. Al igual que Acab, quería que todos los profetas le profeticen cosas buenas. El relato bíblico nos habla, como dije hace un momento, de que se desató una guerra entre Siria e Israel. Acab era el gobernante de ese entonces, y el rey quería recuperar Ramón de Galat. Pero como dije, lo invitó también a Josafat, rey de Judá, como dice el capítulo 22, versículo 1 en adelante. Durante 3 años no había habido guerra entre Israel y Siria, pero en el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramón de Galat nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos lo devuelva o nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat: ¿irías conmigo a pelear contra Ramón de Galat? Y Josafat le respondió al rey de Israel, bueno, que sí lo haría, ¿no? Josafat era, como dije, un rey temeroso de Dios, era el otro lado de la moneda de lo que era Acab. Así que le propuso a Acab
primeramente, y esto es algo importante, que todo hombre de Dios, todo siervo de Dios tiene que hacer. Sobre todo ahora que estamos empezando un nuevo año, creo que es algo importante también hacer lo que hizo Josafat, antes de emprender algo, antes de irse a la guerra. En ese tiempo era muy frecuente que los reyes salgan a las guerras. Pero cualquier empresa, porque también nosotros la Biblia dice que estamos lidiando una lucha frontal, no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Tenemos que pelear contra el mundo, contra las tentaciones, contra un sinnúmero de situaciones que quieren desestabilizar nuestra fe. Así que Josafat le propuso a Acab consultar antes con Jehová. Ahí en el versículo 4 dice: estoy a tu disposición, le dijo Acab, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada, consultemos al Señor. Bueno, el rey Acab reunió a varios profetas, pero estos eran los profetas que estaban a la medida de sus expectativas, porque le profetizaban cosas buenas solamente. En el verso 6 dice así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramón de Galat o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Bien, todos le decían lo mismo, estamos hablando de 400 profetas. 400 profetas que te digan que te va a ir bien. Bueno, es más que suficiente para confirmar que esto está dentro de la voluntad de Dios. Pero el rey Josafat quería seguir indagando y deseaba saber si todos los profetas coincidían en lo mismo. Y Josafat va a inquirir y va a decir: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Parece que Josafat ya había intuido algo, parece que él se había dado cuenta de que algo no estaba andando bien, aunque eran muchos profetas los que decían lo mismo. Pero él va a decir: ¿no habrá un profeta de Jehová aquí? No sé, tal vez él pensó que todos los que estaban ahí no lo eran. Entonces el rey de Israel le respondió: sí, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Y se trata de Micaías, hijo de Imla. Y Josafat, cuando escuchó eso, le dijo al rey Acab: no diga eso. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿es que acaso tú, como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tenemos que escuchar solamente cosas buenas? Yo sé que hay una tendencia hoy en día, como te dije hace un momento, de que los mensajes bíblicos, los sermones, están adquiriendo una tendencia más en ese sentido, de ser positivistas, de hablarnos cosas que nos van a halagar, nos van a gustar. Como alguien dijo una vez, muchos que prefieren ir a la iglesia para recibir un masaje, pero no para recibir un mensaje. Sí, la gente, no generalizo, hay gente que va a la iglesia para eso. No quieren escuchar al pastor que les hable o los reprenda o les diga cosas que a veces es necesario que escuchen, porque la iglesia está muy apagada, muy fría, muy pasiva, porque los hermanos ya perdieron el entusiasmo, ya perdieron el deseo de servir, o porque existe pecado dentro de la iglesia. Y Dios pone al pastor como autoridad, y obviamente que va a ser el hombre que va a tener que rendir cuentas a Dios, porque Dios le está poniendo vidas en sus manos para que él las pastoree. Y que si es que él detecta algo extraño, algo raro, algo que no encaja con la voluntad de Dios, pues él tiene que decirlo. Y en este caso, Micaías, hijo de Imla, parece que era la nota discordante entre esos 400 profetas que le decían cosas buenas a Acab. Y como ya Acab lo conocía, por eso que él decía: este solamente me anuncia desastres. Es porque Micaías estaba hablando lo que realmente Acab necesitaba escuchar. Para Dios, Acab no estaba bien. Para Dios, Israel estaba mal espiritualmente. Y ya Dios había determinado destruir a la nación por el cúmulo de pecados que tenían, por tantos pecados que habían acumulado a lo largo de las generaciones, por tantos reyes perversos que tuvo esa nación. Este profeta llamado Micaías sí era un verdadero profeta de Dios. En el versículo 14 dice: Micaías dijo: tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad
esto se lo dice Micaías al soldado que fue a buscarlo, de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galad o no? Y Micaías le responde, ataque su majestad, que vencerá. No sé de qué manera le habrá contestado Micaías que esto hizo que el rey se enfurezca. Tal vez se lo dijo así en son de burla, con cierta sorna que no le agradó al rey, y el rey le va a decir, le va a responder, ¿no? Después que le dijo esto de ataque su majestad porque el Señor le entregará en sus manos, el rey Acab le va a decir, versículo 16, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Le pregunta. Pero el profeta estaba hablándole lo que Dios le había dicho que hable. Ante esto, Micaías le va a decir, mira, yo vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Pero le estaba hablando lo que Dios quería que escuche. A esto me refiero cuando digo que hay una tendencia donde solamente los hermanos, o ciertos hermanos, no generalizo, van a la iglesia para escuchar nada más que cosas buenas, para escuchar mensajes positivos, para escuchar mensajes de autoayuda, como algunos los llaman, mensajes de superación personal, mensajes que donde te engrían, te apapachen, que te sientas como que estuvieras en un sauna, donde puedas recibir masajes, en un sentido espiritual obviamente, y donde te sientas a bien. Si tú vas a una iglesia donde vas a escuchar solamente cosas así, ahí te quedas. Pero a nadie nos gusta que nos digan las cosas negativas. A nadie nos gusta que nos hablen o nos exhorten o nos reprendan, cuando hay razón para ello. Tampoco yo soy amigo de que el pastor agarre la Biblia para reprender y reprender y reprender, porque hay también de esa tendencia, ¿no? Así como hay quienes solamente dicen cosas bonitas y halagüeñas, también existen los otros que solamente reprenden, reprenden, reprenden. Y el profeta Micaías relató el mensaje y lo que Dios determinó hacer con Acab y con Israel. Versículo 19. Micaías prosiguió y dijo, por lo tanto, oiga usted, le va a decir Acab, usted es la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramón de Galad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa, otro sugería otra, y por último un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. El profeta Micaías no se equivocó en lo que está diciendo, porque Micaías no sabía nada de esto de los 400 profetas que estaban hablando solamente cosas buenas. Le estaban ya augurando victoria contra el ejército sirio. Pero Dios, que sabe todo, que lo observa todo, y que había visto que estos 400 profetas estaban desviando al pueblo de Israel y los estaban llevando a una falsa victoria. Como creo que eso es lo que muchas veces sucede. Cuando tú escuchas las palabras de un profeta que te puede estar halagando y diciendo cosas de ese tipo, cosas que a ti te gusta escuchar, que tienes esa comezón de oír solamente cosas buenas, te están llevando por un camino equivocado para que adquieras una falsa victoria. Y de eso tenemos bastante. Yo escucho frases y clichés de hombres que ya te están profetizando cosas buenas. Son como estos 400 profetas
que te están profetizando cosas buenas. Y de estos hay varios profetas que se han levantado, que han hecho público cosas que van a suceder, cosas buenas, y al final sucede lo contrario. Sin duda que esto que dijo Micaías molestó a uno de los profetas mentirosos, que arremetió contra Micaías y lo golpeó. Y no solo eso, sino que el rey Acab, molesto también, decidió echarlo en la cárcel hasta que regrese de la campaña. Versículo 24 dice allí claramente cómo reaccionó este profeta mentiroso, que se llamaba Sedequías, hijo de Kenana. Se levantó y le dio una bofetada a Micaías y le dijo: ¿por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó a Micaías, y Micaías le va a contestar: tú lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Tú te vas a esconder cuando veas el ejército enemigo viniendo sobre Israel. Entonces el rey de Israel, molesto también, ordenó que tomen a Micaías, que lo lleven a Amún, el gobernador de la ciudad, y a Joás, que era su hijo, y díganles que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Y cuando escuchó eso, Micaías le va a responder: si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Y Micaías va a decir a todos: tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Bueno, el relato bíblico nos dice que Acab efectivamente no regresó de la campaña bélica. El versículo 34 dice allí, y esto es algo sobrenatural, porque ya Dios había determinado matar a Acab. Ya le llegó el momento. Creo que acá tuvo oportunidades de arrepentirse, de renovar de reformarse, de arreglar su vida, arreglar sobre todo su comunión con Dios. Que dicho sea paso, creo que nunca la tuvo. Al tener una mujer tan perversa como era Jezabel, y que me parece que lo dominaba, porque acá creo que era un hombre de poco carácter. Jezabel era la que en cierto modo gobernaba Israel y lo dominaba a su marido. Pero ya, como este hombre no cambió y decidió tomar el camino equivocado, pues Dios decidió también acabar con su vida. ¿Y qué pasó? Dice que alguien disparó su arco al azar, una flecha, y esa flecha fue lanzada al aire, al espacio, pero esa flecha luego cayó e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. Y el rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Y todo el día arreció la batalla, y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero se estaba desangrando. Y la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército luego se difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Es triste el final de este rey Acab, pero lo más triste es que no hizo caso a la palabra de Dios, y creo que es lo mismo que pasa en los tiempos modernos. Como dije, ese comezón de oír que existe en la gente, de querer escuchar cosas halagüeñas, cosas que la empoderen, que la lleve a buscar la prosperidad económica más que espiritual, es la constante. Pero no quiere decir, la gente quiere escuchar estas cosas, pero no quiere escuchar lo que realmente tiene que escuchar. De nada sirve que busques la prosperidad y el bienestar económico si tu alma está perdida, si estás lejos de los caminos de Dios. Debes buscar primero estar en paz con Dios, asegurar la salvación de tu alma. Debes buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Creo que el enemigo juega un papel importante en esto de desviar a la gente y llevarla por caminos equivocados. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Yo quiero enfatizar lo que dice Pablo cuando él habla del Dios de este mundo, que es el diablo, que no está haciendo otra cosa sino que cegar la mente de los incrédulos.
para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Mira, hay tanta gente atea, tantos agnósticos, que se gozan, que se solazan de ser lo que son, que se solazan de ser incrédulos. Pero lo que no saben ellos es que el diablo les ha enceguecido la mente, el entendimiento, para que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, no prospere en sus vidas, ni tampoco se arrepientan, ni se conviertan a Cristo y se vayan al infierno. Porque ese es el destino eterno de todo aquel que no cree en Dios. Querido amigo, querido hermano, ya para ir redondeando lo que estoy diciendo, debes entender que Dios te va a hablar, como dije hace un momento, no lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas oír para el crecimiento y desarrollo de tu vida espiritual. Y espero que Dios te ayude y nos ayude a todos los que amamos a Dios a enfocar nuestra mente y corazón en buscar la voluntad de Dios. No busques profetas que te prediquen lo que quieres escuchar, que calcen a la medida de tus gustos y expectativas, sino busca a los hombres de Dios llenos del Espíritu Santo y que te prediquen la palabra de Dios, que a veces puede ser dura, pero siempre será para tu beneficio y crecimiento espiritual. Y tienes que tener ese oído atento, porque lo que Dios te tiene que hablar, lo que tú necesitas escuchar, es lo que va a bendecir tu vida. No sigas el camino de Acab, no busques profetas a tu medida, busca hombres que prediquen la palabra de Dios. Y si haces eso, Dios te va a bendecir. Quiero agradecerte por el tiempo que me has permitido tener de compartirte esta enseñanza de la palabra de Dios. Espero que Dios te bendiga y estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.